Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy lunes. Espero que hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Voy a tratar de ser muy exacto en la apologética del día de hoy. La palabra de Dios nos dice muchas cosas. Una sola lectura nos puede dar 1 hora, 2 horas de meras interpretaciones y de buscar y escudriñar la palabra de Dios. Pero hay algunas cosas que son muy exactas. Casi que el mensaje es uno y ese es. Y podríamos decirlo en breves palabras. Por eso hoy vamos a tratar de hacerlo más rápido, porque a veces la gente, por ser uno tan extenso, también la gente se puede confundir. Pero lo que pasa es que cuando uno hace las cosas muy corticas, la gente también se pierde, porque hay que exprimir la naranja, hay que exprimirla hasta la última gota para sacarle el sabor. Y cuando usted no la degusta bien, se le pierde el sabor a la lectura como tal. Por eso vamos a escucharla. Ojalá hoy escuchéis la palabra de Dios, no endurezca su corazón. Y por otro lado, déjese impactar de la palabra de Dios. Recuerde, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. ¿Para quiénes se va a cumplir? Para todos. Para los que creen y para los que no creen. Para todo mundo se cumple la palabra de Dios. Para el que crea, se salvará. Pero al que se resista a creer, se condenará. La palabra de Dios es para todo mundo. Eso que yo no quiero creer en Dios, no importa, igual la palabra de Dios lo va a juzgar. Bueno, persignémonos pues muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles 16, del 11 al 15. El Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraban al verdadero Dios, estaban escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó: si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Oiga, primera vez que leo yo esta historia, hombre. Definitivamente la Biblia sí tiene unas cosas que me falta mucho por leer. Y pues voy a confesarle a ustedes, muchachos, yo no soy un lector de la Biblia. Yo tengo mi Biblia en la casa, como todos tienen la Biblia, y hasta se me está llenando de polvo. Y quisiera leerla, pero la letra es muy pequeñita y entonces no la alcanzo a leer. Y por eso no la leo. Yo lo que leo de la Biblia es lo que leo aquí con ustedes todos los días. El Evangelio del día, eso es lo que yo leo, el Evangelio del día. Y me encanta leer el Evangelio del día de la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica? Por la exactitud y el perfeccionismo como nos enseñan las Escrituras. Mire, son 3 lecturas que vamos a leer. Acabamos de leer la primera, luego leeremos el Salmo y luego leeremos el Evangelio. Y vamos a sacar que todas 3 lecturas tienen una misma concordancia, tienen un mismo significado, tienen un mismo mensaje. Y cuando es el domingo, que son 4 lecturas, también tienen esa misma concordancia, el mismo significado. Entonces uno ve la sabiduría de la Iglesia Católica al enseñarnos la palabra de Dios. Y cuando yo me pusiera a leerla por mi propia cuenta, eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo, muchachos. Leerlas para la palabra de Dios por su propia cuenta es muy peligroso. Y Pedro dice, hay personas indoctas, personas de poco conocimiento, que en vez de descubrir la verdad, se pueden extraviar en ellas, y se pueden extraviar tanto que terminan
en su propia condenación por haber tergiversado lo que la palabra de Dios dice. Voy a poner un ejemplo breve. Ayer veía en un video del padre Luis Toro que un joven lo confrontaba por allá en Venezuela y entonces empezaba a leer Éxodo 24 y Éxodo 24 decía: no te harás imágenes de lo que haya en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, no te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto. Algo así dice. Como empezó a leer desde el Éxodo 24, el muchacho o este joven que era pastor ya tenía confundido a la gente con su interpretación de la palabra de Dios. Cuando uno lee: no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra, y no te postrarás ante ellas, ni las adorarás, hasta ahí uno se da cuenta que él está queriendo decir que la Iglesia Católica es idólatra porque tiene imágenes, porque venera esas imágenes que tiene, porque a algunas personas se le rezan y todas esas cosas, pero en ningún momento la Iglesia Católica ha dicho que cualquiera de esas imágenes son dioses. Y entonces este pastor ya tergiversó la Biblia para su propia salvación, no para su propia condenación. ¿Y por qué la tergiversó? Porque debió haber leído Éxodo 23. Y en Éxodo 23 dice: no te harás ídolos, no adorarás ídolos. Y a eso se refiere el 24. No harás imágenes. ¿De qué? De los ídolos. Y entonces mire cómo uno puede malinterpretar la palabra de Dios para su propia condenación. Este joven malinterpreta la Biblia desde Éxodo 24 para adelante y evita leer Éxodo 23, que está hablando de los ídolos, no de imágenes, está hablando de ídolos. Una imagen de un ídolo es un dios falso, y la Iglesia Católica no venera a la Virgen María como una diosa, ni a ningún santo en imagen como si fueran dioses. Entonces eso es lo peligroso de tergiversar la palabra de Dios. Nos hicimos a la mar en Truade y entonces ellos se fueron a predicar y encuentran a unas mujeres al lado de un río y piensan que por ahí van a encontrar un culto de adoración o de la gente para ellos explicar la palabra de Dios, y se encuentran ese montón de mujeres por allí que regularmente a la orilla del río es que las mujeres se hacen a lavar la ropa y todas esas cosas, y hay una de ellas que se llama Lidia, pero hay una cosa especial acá en la Biblia que dice de Lidia, muy especial. Al día salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de adoración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios. Esta mujer adoraba a Dios, al verdadero Dios, dice acá, al verdadero Dios. Pero mire lo que sucede, mire lo que sucede. Estaba escuchando y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Esto es una cosa impresionante y yo siempre la voy a referir de esa manera, y se las voy a referir desde el punto de vista terrible, porque yo acostumbro a utilizar esa frase, terrible. ¿Por qué es terrible? Primero, esta mujer adoraba al verdadero Dios, pero miren lo que sucede, y el Señor le abrió el entendimiento para que escuchara a Pablo. O sea, esta mujer puede ser uno de esos protestantes que adoran a Dios y quieren estar con Dios, y ellos aleluyan a Dios y todas estas cosas, y buscan a Jesucristo y todas estas cosas pero mire lo que sucede, y el Señor le abrió el entendimiento para que escuchara la palabra de Pablo. A pesar de que querían adorar a Dios, no era capaz de entender a Pablo, y solo cuando el Señor le abre el entendimiento, ahora sí entiendo qué es la doctrina de Jesucristo, ahora sí comprendo.
Y eso puede estar pasando con los protestantes, sobre todo las mujeres y hombres que se han salido de la Iglesia Católica porque se dejaron arrastrar por un pastor que les llevó una doctrina de demonios, una doctrina falsa. Y esas personitas incautas creen en el verdadero Dios, pero no entienden la doctrina de Jesucristo. Y la doctrina de Jesucristo dice que debemos obedecer en todo lo que Jesucristo manda. Ayer en el Evangelio del Domingo decía precisamente eso. Decía que si me amáis, guardaréis mis mandamientos, mis mandatos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos y obedeceréis lo que yo os mando. Y resulta de que esto es lo que pasa acá, de que Lidia, a pesar de que creía en Dios, le abrieron el entendimiento para que le entendiera a Pablo. Y Pablo va a explicar exactamente la doctrina de Cristo. Es lo que Lidia va a entender. Y como logró entender, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Y mire esta otra partecita, porque es escudriñar las Escrituras. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Se bautizó con toda su familia. Oiga, Lidia, si nos fuéramos por el camino de los protestantes, cuando dice se bautizó con toda su familia, ya me imagino yo a los protestantes diciendo, Lidia tenía familia y todos eran mayores de edad, eran mayores de 30 años, porque ellos siguen creyendo, los protestantes, que no se puede bautizar a niños. Entonces, como acá dice, Lidia se bautizó con toda la familia, me imagino yo que los protestantes deben estar pensando, entonces Lidia tenía ya personas mayores, ella no tenía niños, en la casa no había ni un niño, porque la Biblia es muy clara al decir que se bautizó con toda la familia, y como ellos creen que el bautismo solamente es para los mayores, para los adultos, entonces Lidia no tenía niños. Esa es la gran mentira que se inventan los protestantes con el tema del bautismo. Pero la Iglesia Católica no es así. La doctrina de Cristo dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y aquí, en la doctrina de la Iglesia Católica, que es la de Cristo, Lidia se bautizó con toda la familia, y cuando dice con toda la familia, quiere decir que había niños, seguramente habían abuelos, a lo mejor tenían sobrinos, primos, a lo mejor ahí estaba el esposo de Lidia, a lo mejor había hermanas, habían jóvenes. Lidia tenía una familia y toda la familia se bautizó. Pero en el argot de los protestantes, para ellos toda la familia tiene que ser mayores de edad, porque los niños no se pueden bautizar. Y ese es un engaño de Satanás para los protestantes. ¿Pero ellos la creen? No, ellos no la creen. Ellos creen tener la razón cuando dice que el bautismo solamente es para las personas mayores, pero para los niños no. Y a pesar de que lo lee, que Lidia se bautizó con toda la familia, ellos no creen que hayan habido niños ahí. Porque como no dice niños, pero tampoco dice solamente adultos, entonces la Iglesia Católica, que es la doctrina de Cristo, nos enseña que cuando dice toda la familia, quiere decir que hasta los bebecitos recién nacidos se bautizaron. Así es la doctrina de Cristo. Vamos a seguir leyendo otro pedacito a ver si... y luego dice aquí que si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa, y nos obligó a aceptar. Esa es una historia pues ahí linda. Salmo 149, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes.
Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Quiero decirles aquí leyendo este salmo, el Señor ama a su pueblo. Este salmo solamente es para los creyentes. Aquí en este salmo no caben los incrédulos, no caben los ateos, no caben los que dudan. Este salmo solamente es para los fieles creyentes, para los que el Espíritu Santo les ha llegado como liria y le tocó el corazón. Para ella va este salmo también. Cantad al Señor. ¿Quiénes? Los que creen. Un cántico 9. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. ¿Quiénes? Los que creen. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. ¿Quiénes? Los que creen. Alabad su nombre con danza. ¿Quiénes? Los que creen. Cantadle con tambores y cítaras. ¿Quién? Los que creen. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. ¿Quién? Los que creen. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos con filas. ¿Quiénes? Los que creen. Con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. ¿Quiénes? Los que creen. Este evangelio, este salmo era solamente para los que creen en él. Y vamos a leer el Santo Evangelio. Juan 15, 26, 16. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí. Y esto es una continuación de la primera lectura que hemos hecho de Hechos de los Apóstoles. Pónganle cuidado que es el mismo tema. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonios, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto, para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de las sinagogas, mas aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué evangelio, Dios mío bendito, qué evangelio. Hay varias cosas para resaltar aquí y vamos a leerlas que tiene concordancia con la primera lectura. Recordemos, la primera lectura, el Espíritu Santo bajó y dice que el Señor le abrió el espíritu de entendimiento a Lidia para que entendiera a Pablo. Y aquí dice que el Señor va a irse para mandar al Paráclito. Y aquí vamos a analizar esto para los protestantes. Vamos a analizarlo, la mentira en la que ellos viven, pero no son capaces de ver la verdad, no son capaces, es que no son capaces. Porque mire que aquí está clarito, pero ellos no lo ven. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que os enviaré. ¿Quién va a enviar al Paráclito? Dice el Señor: yo os enviaré al Espíritu Santo. Y ahí los hermanos separados dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Jesús. Y aquí ven cómo se les cae la mentira. Dice, yo me iré y os enviaré el Espíritu. ¿Cómo así que os enviaré? Pues si dice que va a enviar es porque va a enviar. Pero los protestantes dicen, y yo me enviaré a mí mismo. Porque como ellos no creen sino que en Jesús, porque ellos dicen que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo, luego no son tres personas, es solamente Jesús, haciendo las veces de Padre, haciendo las veces de Hijo y haciendo las veces de Espíritu Santo. Entonces cuando la lectura que hoy leemos dice, os enviaré el Espíritu, quiere decir que Él se queda y envía a alguien. Ahí no dice, y yo me enviaré a mí mismo.
Ahí no dice, muchachos, y por eso yo no entiendo por qué les cuesta tanto trabajo entender, pero ahí van dos personas. Yo enviaré, ahí vemos al Espíritu Santo y al Hijo. Ahorita vamos a descubrir al Padre. Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El que procede del Padre. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahí también ya aparece el Padre. Os enviaré. ¿De dónde? Desde el Padre los enviará el Espíritu Santo. Ahí aparecen las tres personas. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo entender a los hermanos separados esto? Y ellos prefieren creer que son los pentecostales unidos. A ellos les cuesta trabajo creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Y a ellos les han enseñado y les han lavado el cerebro para que no entiendan así. Cuando ellos leen seguramente esta lectura dicen, el Padre es Jesús, que se envió Él mismo como Espíritu Santo a la tierra. El Hijo es Jesús, que Él mismo se envió como Espíritu Santo a la tierra. Y el que bajó es Él mismo, Jesús. Oiga, solamente ellos tercos se pueden entender una tontada como esa. Solo ellos se pueden entender semejante tontada. Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Esto del testimonio, daréis testimonio de mí, quiere decir que Jesús dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, para que venga el Paráclito, el príncipe de este mundo, y Él os enseñará lo que yo no les pude enseñar. No es que Él sea más que yo. No, Él simplemente dará la verdad de lo que yo les he enseñado y les ha costado trabajo y creer. Por eso, hoy día, Lidia, que entendía y era adoradora de Dios, dice, el Espíritu de Jesús le dio el entendimiento para entender a Pablo. Y es allí donde nosotros, los que creemos, recibimos ese Espíritu Santo de entendimiento. Por eso es que a mí no me cuesta tanto trabajo entender estas escrituras. A mí no me cuesta trabajo porque es que el Espíritu Santo me las revela y me dice, César, es así tal y cual está escrito, y explíquela así, de esta manera. Y es por eso que cuando mi boca se abre no para decir disparatadas ni babosadas, sino para decir cosas fundamentadas en la Biblia, que son la doctrina de Cristo. Recordemos, Él es el camino, la verdad y la vida, y nos enseña todo eso. Entonces aquí está diciendo eso, porque desde el principio estáis conmigo. Durante 3 años el Señor tomó a 12 discípulos. ¿A cuáles 12? A los que Él quiso. Y durante 3 años les enseñó. Y durante esos 3 años el Espíritu Santo les acompañó todo el tiempo. Les enseñó. Jesús estuvo ahí enseñándoles y enseñándoles. Y dijo, y el Espíritu Santo vendrá a ustedes para reforzar todo lo que yo les he enseñado, porque ustedes han estado conmigo desde el principio. Entonces, cuando un hermano separado no logra entender esto y se deja adoctrinar de un pastor mentiroso, entonces prefiere creerle al pastor mentiroso que al mismo Cristo que le está diciendo la verdad. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis, y os excomulgarán de las sinagogas. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Oiga, esta frase tan terrible. Hasta el que los vaya a perseguir, como le pasó a Pablo. Pablo persiguió la iglesia de Cristo. La persiguió y mandaba no sé si a matar, porque yo nunca he leído esa parte, pero dice que mandaba a encarcelar a todos los seguidores de Cristo. Y por eso es que pidió cartas para Damasco. Y por eso él sostenía la túnica de los que estaban apedreando o iban a apedrear a San Esteban. Porque todos ellos creían estar con Dios. Ellos creían que Dios estaba con ellos. Y resulta que no era así.
Ellos creían estar con Dios, pero dice aquí Jesús que hasta los mismos que creen estar con Dios los van a apedrear, los van a excomulgar, los van a retirar de las sinagogas y hasta los van a matar. Los mismos que creían en Dios. ¿Quiénes eran ellos? Los judíos, que se sentían pueblo privilegiado y no entendieron al final que Jesucristo vino a unir al pueblo con los gentiles. Y esto, vuelvo y repito, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Mire, esto fue lo que yo les dije al principio, es terrible. Dios solo se le revela a unos cuantos. Y uno piensa que Dios es lleno de misericordia y que se le va a revelar al mundo entero. Y cuando uno lee las Escrituras, resulta que no. Dios no se le revela a todo mundo. Mire que había un montón de mujeres allá escuchando a Pablo. Y solamente a Lidia, de esas mujeres que estaban allá, se le reveló el Espíritu Santo para que entendieran a Pablo. Solo a Lidia. Ahí no dice, y todas las mujeres escucharon a Pablo y a todas se les reveló el Espíritu Santo y todas entendieron. Ahí dice que solamente a Lidia, y ahí habían un montón de mujeres. Por lo tanto, eso es terrible. Y concuerda con lo que Jesucristo dijo hace como 15 días cuando nosotros lo leímos. Te doy gracias, Padre, porque le has ocultado esto a los sabios y entendidos y se los has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. ¿Sí entienden, muchachos? Dios no se revela a todo mundo. Por eso, en estos momentos, cuando tú a lo mejor me estás escuchando, a lo mejor a ti no se te revela a Dios. Y usted no es capaz de entender lo que yo estoy diciendo, no es capaz de entenderlo. Porque Dios no se revela a usted. Pero por el contrario, si usted al escuchar mis palabras siente que yo lo que estoy diciendo es espiritual y viene de la Biblia y lo entiende, bendito usted, porque Dios se le revela a usted. Y está usted con el Espíritu Santo en estos momentos entendiendo la palabra de Dios y comprendiéndola. Y eso es palabra de Dios. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Y eso es. Jesucristo luego va, muere en la cruz, resucita al tercer día y se cumple todo lo que Él ya les había anunciado. Incluso esto, que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros para darnos a entender. ¿Y cómo es eso posible? Se los voy a decir desde otro punto de vista. Esto sucedió hace 2000 años. ¿Perdón? Esto no sucedió ayer, esto sucedió hace 2000 años. 2000 años es mucho tiempo, son demasiadas las generaciones. ¿Cómo puedo yo leer una cosa de estas y entenderla como si hoy el Espíritu Santo me la revelara? Si eso no fuera así, ¿cómo hago yo para entender una historia de hace 2000 años? Eso es muy difícil. ¿Quién se va a sostener a través del tiempo con la verdad y sonarle a nosotros como si esto hubiera pasado ayer? Como si esto estuviera pasando en estos momentos, como si nosotros estuviéramos viendo las imágenes, cómo Pablo se desplazó, fue al río, pensó que había un culto de oración allí y vio que había unas mujeres y se puso a explicarles y solamente una mujer entendió y nosotros entendemos todo eso claritico y que nos suena tan bonito que lo creemos. Espero que ustedes hayan entendido, muchachos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.